Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta sesión de conversaciones con Gloria, normalmente son los jueves, ¿verdad? Pero ahora vamos a tener que pregrabar por esta situación ya de fiestas navideñas muy próximas. Entonces, hoy ya es un poquito noche, ya no estamos en el día como estamos usualmente. ¿Cómo estás, Gloria? Hola Gabriel, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Aquí, mira, disfrutando ya de la noche porque ya son 6:30 y ya está muy oscurito. O sea que sí, ya se siente el ambiente decembrino. Muy bien. Muy bien, qué bueno. Oye, pues hoy vamos a hablar sobre los angélicos, sobre arte, que tú tienes bastante conocimiento, ¿no? Por tu profesión, por tu carrera. Y bueno, entrando en materia, básicamente retomando un poquito la conversación de la sesión anterior, bueno, pues se les llamaba angélicos, ¿no? A ciertos artistas que buscaban los mecenas, ¿no? Estamos hablando de Florencia, estamos hablando de los Medici, estamos hablando del siglo XV, más o menos, ¿no? Más o menos entre la segunda mitad, 1450, 1500. Primero fue Cosme, ¿no? Cosimo de Medici, que fue uno de los grandes mecenas que empezó a buscar artistas para pues, que plasmaran en sus obras, ¿no? El pensamiento y las creencias de aquella época. Y después su nieto, Lorenzo de Medici, creo que el hijo, ¿no? El padre de Lorenzo, que me parece se llamaba Pedro, pues Ujú. bueno, no fue tan notorio, ¿no? Como lo fueron Cosme y Lorenzo el Magnífico. Y bueno, ellos eran mecenas, ¿no? Eran de origen, era una familia de médicos, por eso son los Medici, pero después se convirtieron en banqueros y entonces crearon pues una de las etapas más prósperas de Florencia, ¿no? Eh, Inclusive me parece que dos de los hijos, me parece que eran hijos de Lorenzo, acabaron como papas, ¿no? O sea, llegaron ahí a tener mucho poder. Pero bueno, obviamente también en todas estas peleas que se daban en la Edad Media por el poder, pues acabaron finalmente desgastando a esta dinastía, ¿no? El mismo Lorenzo sufrió un atentado en misa, ¿no? Estando en la iglesia, un atentado, ¿no? La famosa conspiración de los Pachi, que bueno, casi acaba con la vida de él. Le dieron un espadazo, le dieron un corte aquí en el cuello, pero eh, un poeta, también alguien pues protegido de los Medici, ¿no? Un poeta llamado Angelo Poliziano, pudo retirarlo, ¿no? Junto con otros, pudo sacarlo de ahí, pero a su hermano, al hermano de Lorenzo, pues a él sí lo mataron, ¿no? Ujú. Y que bueno, esa conspiración de los Paches es famosa, es muy famoso y es muy recurrente, ¿no? En la literatura o en la cultura popular. No sé si vieron, me parece que es El Dragón Rojo, una de tantas películas sobre Hannibal Lecter, Ajá. y hay una escena ahí donde desde un palacio veneciano lanzan un cuerpo, ¿no? Bueno, lanzan a alguien que tiene una soga atada y pues obviamente muere ahorcado. Bueno, pues así ejecutaron justamente a uno de los líderes, que me parece que era un enviado papal, porque este ataque pues vino desde el papado, ¿no? O sea, los papas pues no eran peritas en dulce, ¿no? Sí, no, no, bueno, es que en todo, desde que se inicia el papado, en realidad siempre hubo guerra, ¿no? O sea, no, vamos, la separación de la guerra con la religión tiene poco en realidad, no, no tiene mucho tiempo, me parece que habrá sido en el siglo, ¿qué? ¿18? ¿No? Antes de eso, pues el papado se peleaba, hubo muchísimas guerras en función del nombre de la religión, ¿no? Esta parte de la religión católica ya, ¿no? Bien conformada, que a partir de la Inquisición, ¿no? Empieza pues con todas estas guerras, ¿no? O sea, realmente
la Iglesia Católica avanza mucho en todo lo que es Europa y en América, pues gracias a este sistema pues de persuasión, ¿no? En donde sí es un sistema rudo de persuasión, pero bueno, finalmente funcional, en donde la gente, pues claro, es un colectivo, ¿no? Al final la mente colectiva termina creyendo en la religión y en todos los preceptos que la religión católica desde, ¿qué será? El siglo IV, V y después ya con la Inquisición, ¿en qué época empieza la Inquisición? ¿En el 13, 14? En el siglo XIII, con los cátaros, no recuerdo bien haber sido por ahí de 1220 más o menos, Así es. porque es algo que le piden a Domingo de Guzmán, ¿no? Así es. Que crear para combatir justamente a los cátaros. La cruzada contra los cátaros empieza igual a principios del siglo XIII, 1204, 1206, una cosa así. 1209 me parece que atacan Béziers, ¿no? Béziers, que es la primera ciudad, pero fíjate cómo es algo que platicaba con Erika hace poco, o sea, yo no sé qué realmente había. Digo, ya nos estamos desviando del tema, pero ahorita regresamos. No, no, bueno, sí, sí, pero Pero es ajá. interesante. Yo Está no muy sé qué interesante. había, yo no sé qué había con los cátaros, ¿no? Por ejemplo, en Béziers, pues Béziers era una pequeña ciudad, ¿no? Ahí en el Languedoc, en el sur de Francia, que había muchos cátaros, pero bueno, también había cristianos, había judíos, y llega, ¿no? Llega Arnaud Amaury, o Almarico, como se le conoce en español, que era el enviado papal, llega a Ujú. atacar. Hablando de guerras, bueno, pues imagínate, aquí había un enviado papal dirigiendo una guerra, un Es lo ataque. que te digo, claro. Y entonces va a atacar a la ciudad de Béziers, y de hecho es donde se da esta famosa frase, ¿no? Porque le preguntan los soldados, bueno, oye, aquí hay de todo, aquí hay cátaros, hay judíos, hay cristianos. Entonces, ¿cómo los identificamos, no? Y entonces se dice que Almarico contestó con el famoso Neca eos omne, ¿no? Que significa matadlos a todos, ¿no? Matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Y pues sí, mataron a 20,000 personas esa vez. Pero lo curioso y a lo que iba es, yo no sé qué tenía el catarismo y qué veían en ellos, ¿no? No sé qué pasaba en su sacramento, el único sacramento que tenían, que era el consolamentum, que por ejemplo Bessier se pudo haber salvado, o sea, Almarico llegó diciendo, entréguenme a los cátaros y pues no atacaré, la ciudad se salva. Pero no, decidieron, nadie quiso entregar a los cátaros y bueno, pues ese día masacraron a 20,000 civiles, ¿no? Es Lo que mismo, ajá, fíjate que yo lo que entiendo de los cátaros es que en realidad lo que ellos representaban, es decir, toda su ideología estaba fundamentada en la práctica. O sea, en realidad ellos practicaban lo que creían y lo llevaban como, vamos, esta separación que en algún momento he platicado, esta separación de la espiritualidad con la materia, los cátaros no la tenían, por ejemplo. Para ellos todo el trabajo material incluía una parte espiritual. Entonces, el ejemplo que ellos ofrecían a la gente, pues era de una espiritualidad muy grande, en el sentido de ayudar al otro, ¿no? De ser mesurados, sus comentarios siempre iban en función de, pues, el mejor comentario, o sea, lo mejor para todos. Y bueno, tenían ellos sus reglas que tú debes conocer mejor que yo. Sin embargo, lo más importante de los cátaros era esta parte de la práctica, la praxis propiamente del catarismo. O sea, todo lo que ellos creían lo llevaban a la práctica. Y bueno, eran muy reconocidos porque eran vegetarianos, bueno, ahora veganos, ¿no? Pero en esa época ellos eran vegetarianos, en realidad. claro. Sí, solo, bueno, lo que evitaban comer era todo aquello que fuera resultado, decían ellos, de una reproducción sexual, ¿no? Así Entonces es. por eso no comían carne, aunque sí comían pescado, porque en aquella época se pensaba que el pescado así como que aparecía de la nada, ¿no? En los ríos, así, ¡blup! Mágicamente. Entonces, bueno, eran más o menos veganos, pero incluyendo el pescado, ¿no? O sea, veganos con pescado. Pero sí Eh,
Y era algo muy distintivo en la época, ¿no? Sobre todo por la parte europea que, bueno, en realidad en Europa se ocupan mucho los embutidos, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces la carne de puerco, pues muchos tipos de carne, ¿no? Era como común y ellos no la consumían, por ejemplo. O sea, sí eran muy, hasta donde yo entiendo, muy, ¿cómo decirlo? Muy puros en la forma de comer, ¿no? Como más... no tan cargada de carne de puerco o de res o así, sino eran mucho más, pues sí, como vegetarianos realmente, ¿no? Ellos respetaban mucho la vida, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, no, y te digo, las convicciones sobre todo que tenía, ¿no? El vivir realmente, Así es. pues, con humildad, a lo mejor con lo necesario, y renunciar, muchos de ellos, o sea, llegó a haber nobles, ¿no? Por ejemplo, estaba esta santa, bueno, no sé si en los cátaros les llamen santos también, pero hay una noble famosa, es Clermont de Foix, ¿no? Uh Que -huh. pues que bueno, inclusive ella tuvo que huir de las autoridades porque la buscaban, ¿no? Entonces, pues pasó buena parte de su vida escondiéndose, eludiendo y demás. Dicen que al final murió sola, ¿no? Escondida en una cueva. Digo, sola no quiere decir que haya estado triste, sino que murió en paz, ¿no? Pero pues eran personas que dejaban todo realmente, ¿no? Y bueno, otro ejemplo, ¿no? Es la caída de Montsegur, ¿no? Que Montsegur cayó en 1244, imagínate, o sea, si empezaron por ahí de 1209, ¿no? Y hasta Uh -huh. 1244. Que también por eso crearon la Inquisición, porque pues realmente tuvieron que utilizar otros medios más allá del enfrentamiento directo, ¿no? Tuvieron que empezar a sembrar ahí el terror entre la población y demás, porque la gente los protegía. Y bueno, para no hacer más largo el cuento, resulta que en Montsegur, eh, al final, cuando ya cae la fortaleza, pues hay alrededor de, pues no sé, a lo mejor unas 250, 300 personas, pero bueno, de esas son 200, imagínate que son como 180 cátaros, ¿no? Son 200 los que queman al final, pero hay entre 18 y 20 que no eran cátaros, o sea que cuando se rinde Monsegur, cuando toman Monsegur, ellos no eran cátaros, no habían tomado el consolamentum. Y cuando llegan ya las fuerzas del Papa, ¿no? Y toman la fortaleza, pues estas personas deciden tomar el sacramento, el consolamentum, a pesar de que saben que van a morir. O sea, si ellos no lo toman, se hubieran salvado. Entonces ellos deciden tomarlo. Y había gente noble, había de todo ahí, ¿no? Claro. Entonces, pues yo no sé qué pasaba en esa ceremonia. Se dice que era la verdadera imposición de manos, ¿no? La verdadera bajada del Espíritu Santo. ¿Quién Sí. sabe, quién sabe qué cosa verían? Que pues se convencían inclusive de morir por eso, ¿no? Y aparte, pues iban todos cantando, o sea, iban a la hoguera cantando y como creían en la reencarnación, se iban despidiendo, ¿no? Ah, nos vemos en la siguiente. Siempre decían el laurel reverdecerá, ¿no? Entonces nos veremos en la siguiente. Entonces, pues bueno, era Es una que cosa también increíble. en esta época de la Edad Media, bueno, con los cátaros y en Europa en general, bueno, también habría que contextualizar un poco en que había un sincretismo. O sea, en realidad, aunque la Iglesia Católica se pone como muy en el entendido de que ya va a ser la religión oficial, por decirlo así, en realidad había mucha gente que practicaba otro tipo de religiones. O sea, no es que llegara la religión católica y todo el mundo se convirtiera a la religión católica, sino que en realidad había un poco más libertad de credo en ese sentido, ¿no? Hay algunos escritos históricos de cómo había, pues, por ejemplo, los celtas, ¿no? Bueno, las personas que creían digamos que las religiones nórdicas, ¿no? También, pues, los que creían en los árabes y tal, o sea, había como de todo, ¿no? Y sin embargo, con la Inquisición, ese sincretismo, o sea, esa parte como de cada quien puede practicarlo, aunque sea oculto, pero lo puede practicar como mejor le convenga a la religión, se acaba. Y junto con eso viene el exterminio de muchas creencias religiosas que no es que no estuvieran en contra de la religión
católica, sino que tenían un matiz diferente, porque en realidad no es que estuvieran tan en contra, pero el matiz que le daban, el cariz propiamente de la religión, era diferente al que proponían los papas y el que proponía la religión católica, ¿no? Oficial en esa época. Entonces, pues claro, eso hizo un exterminio impresionante, no solamente de los cátaros, ¿no? Sino de muchas otras creencias, y se pierde mucho saber, lamentablemente. Sí, de hecho. Sí, 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 pues por esa razón, de hecho, mucho saber se va primero a Oriente, ¿no? Así, Se va al Islam. Por así es. eso la importancia de las cruzadas en el sentido, si quieres verlo, cultural e inclusive místico y hasta esotérico, pues toda esta idea de, oye, ¿qué fueron a buscar allá los caballeros templarios? Bueno, pues yo no sé si encontraron realmente el Arca de la Alianza o el Santo Grial. Lo que sí encontraron, pues es todo este conocimiento ahí, ¿no? Así es. Con los sufís, con los hashashin, con, bueno, tanto saber que hay ahí, los filósofos árabes, ¿no? Los Así místicos es. árabes, los místicos judíos también. Entonces, pues ese fue como ese encuentro y donde vieron, oye, pues es que esto es muy valioso. Lo que pasa es que, pues, o sea, allá en Europa está prohibido, ¿no? Así Pero, es. Y es algo que nos afectó, o sea, en realidad, bueno, digo, nos afectó porque a mí hasta la fecha, pues claro, siempre te afecta un poco ese, pues sí, es que en realidad, o sea, si uno lee digamos que los saberes orientales, pues son diversos, diferentes, con respecto a los occidentales, ¿no? Sin ponerle un nombre en particular, ¿no? O sea, simplemente haciendo la división así, Oriente-Occidente, y te puedes dar cuenta que los orientales creen en unas, en unos desarrollos mentales, por decirlo así, muy diferentes a los que tenemos en Occidente. Y en realidad, la parte mística de las religiones orientales es muy diferente a la parte mística de las religiones occidentales, en realidad. Ese es mi punto de vista con todo, y que mucha gente dice, ah, es que son pues misóginos y bueno, ya sabes, no hay muchas cosas, pero en realidad no se trata de ver lo que hay en la sociedad como algo expuesto, sino de la mística, propiamente, digamos que la parte más oculta de lo que sería, de lo que tiene una sociedad, ¿no? Y en este caso, me parece que la mística oriental es una mística que va más allá de lo que la mente occidental puede comprender. seguro. Muy bien. Bueno, regresando un poquito a los angélicos, ¿no? Ya que nos dimos una vuelta por Oriente y demás. Sí, está bien. Decíamos de estos mecenas, ¿no? Los Medici. Y bueno, ellos lo que buscaban era justamente artistas, ¿no? Artistas plásticos, a lo mejor pintores, escultores, que tuvieran pues esa, le llamaban angélicos, porque realmente creían que estaban guiados por los ángeles, ¿no? O sea, que tenían como esa capacidad de poder dotar a sus obras de cierta vida. Uh -huh. La técnica que usaban le llamaban la infusión, ¿no? Entonces tú veías, por ejemplo, una pintura a lo mejor sobre el amor, y pues realmente sentías ahí que estaba el amor, ¿no? O veías una pintura sobre, pues no sé, la pasión, ¿no? De Cristo, y pues realmente veías ahí el dolor, ¿no? Y todo el drama que estaba viviendo. Y entonces por eso eran los angélicos. Y bueno, se dice que iban buscando, ¿no? O sea, tenían así como sus agentes y que había ciertas señales desde chiquitos. ¿No? Desde chiquitos tú te puedes dar cuenta cuando alguien ya tiene ciertas capacidades, ¿no? Para Así. la pintura, para la escultura. Entonces desde chiquitos veían cómo se desarrollaban y y bueno, pues dentro de estos, curiosamente, por ejemplo, eh, Miguel Ángel, ¿no? Estaba eh, Sandro Filippetti, ¿no? Botticelli, también. Eh, había uno que de hecho era Fra Angelico, ¿no? Hasta el nombre tenía. Sí. Por ahí estaba también el mismo Angelo Poliziano. Y sí, de repente si tú lo ves, pues hay pinturas de Botticelli donde pues
no es que, como tú bien decías, de repente van inclusive, hay ciertas interpretaciones donde, pues inclusive va con un pensamiento diferente, un tanto cuanto diferente al oficial, ¿no? De la Iglesia Católica. Eh, y lo mismo Miguel Ángel, o sea, pues Miguel Ángel aún cuando pintó ahí en la Capilla Sixtina, pues tenía ahí ciertas, pues como ciertas actitudes, o sus obras muestran ciertas cosas que ya si te pones a pensar, dices, bueno, ¿y esto como por qué, no? Por ejemplo, bueno, pues justamente lástima que no pusimos una imagen, pero la piedad, ¿no? La piedad de Miguel Ángel, si la, si la vemos, y es más, déjenme rápidamente tratar de buscar, a ver si aquí tenemos algo. La piedad de Miguel Ángel, ¿no? Si ustedes la ven, pues la verdad es que la Virgen es muy joven, o sea, la Virgen es una niña comparado con lo que es Cristo. O sea, definitivamente la mujer que se pinta ahí, pues no puede ser la madre, ¿no? Del hombre que está cargando. Y entonces es donde uno dice, bueno, pues entonces si definitivamente no es eh, la Virgen María, pues entonces, ¿quién es, no? Bueno, pues hay gente que dice, bueno, pues es María Magdalena, ¿no? Realmente. Así es. No es. La iglesia oficialmente lo que dice es que pues, la Virgen está tan llena, ¿no? De, tan llena de virtud, tan llena de gracia, que siempre se ve joven. A ver, creo que, fíjense, por aquí tengo esta imagen, déjenme Es que compartírselas. mientras encuentras la imagen, te voy a platicar que, por ejemplo, simplemente desde el virtuosismo que hay, ¿no? Cuando alguien trabaja, por ejemplo, la piedra, ¿no? O sea, en realidad el mármol. O sea, ese virtuosismo que tiene el artista, pues la verdad es que no cualquiera lo tiene, ¿no? Aun cuando a mí me gusta pensar que son capacidades que cualquier ser humano puede desarrollar y que más bien es una cuestión de práctica, sí, efectivamente hay un talento que en realidad el artista tiene que explorar y que lamentablemente muchas veces la gente tiene muchos talentos, no solamente en función de la obra de arte pictórica, o sea, puede ser música, ballet, ¿no? Escritura, ¿no? Poesía, y que no se explora precisamente porque se piensa que pues no se va a vivir de eso, ¿no? Cuando en realidad puede ser alguien que tiene un talento tan notorio, o sea, tan bueno, que puede llegar a hacer cosas como lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, de la piedad, ¿no? O sea, simplemente la forma de trabajar ese mármol, pues es Claro, que, o sea, digo, vamos, no cualquiera lo puede hacer, es un talento especial, no solamente el trabajo en sí de la piedra, sino la expresión del rostro, la tela, los pliegues de la tela, o sea, el cuerpo, cómo se marcan los músculos, cómo se marcan los rasgos de las caras, pues vamos, si en dibujo es difícil hacer, imagínate en una piedra, ¿no? O sea, imagínate en un mármol. O sea, es el detalle que llega a tener este tipo de esculturas, pareciera ser, la verdad, hay que decirlo, un poco sobrenatural, ¿no? O sea, más claro, allá de lo que el común de las personas pueden hacer. Y yo creo que ese sí es un talento con el que se nace. Yo no, yo creo que hay un momento en el que uno puede tener, bueno, no puede, ya no puede explorar más el talento porque ya no existe. Pero estos personajes, pues vamos, o sea, estos artistas tienen como muchísimo talento y lo exploran a tal grado que pueden llegar a crear esto que parece que tiene vida, ¿no? Propiamente. claro. Y bueno, es lo que comentábamos, ¿no? Si ven los rasgos de la Virgen, bueno, pues parece una niña, ¿no? O sea, Así es. vean, por ejemplo, aquí, pues Cristo sí se ve como un hombre ya de 30 años, ¿no? Más, pero la Virgen es una niña, o sea, es una escultura, como dices, hermosísima, es preciosa. Es hermosa. Pero bueno, pues aquí a lo que vamos es, estos angélicos muchas veces a lo mejor querían dar otro tipo de mensajes, ¿no? A lo mejor aquí está María Magdalena, ¿no? Que era
que bueno, pues hay muchas tradiciones que dicen que realmente era la pareja de Jesús. Yo creo que Este, yo digo, no lo sé, porque pues, eso, son cosas que no se pueden llegar a saber, pero son meras suposiciones. Sin embargo, digamos que la parte de arte, que es como muy permisiva, son las licencias que se dan los artistas para poder expresar lo que les piden. Y si ellos tienen un saber particular, pues lo expresan sin que vamos, la persona común lo pueda llegar a percibir, ¿no? O sea, en realidad, a lo mejor Miguel Ángel piensa que, o sabía, ¿no? Tenía algún dato en donde se podría considerar que María Magdalena era la pareja de Jesús y pueden estar, ella recogió el cuerpo y por lo tanto sería ella, ¿no? Quien realmente se deba representar en la obra y no tanto su madre, ¿no? Como generalmente lo pensamos. claro, bueno, hay muchos argumentos, ¿no? En este sentido. Así es. Hay quien dice, por ejemplo, que el hecho de que Jesús permaneciera soltero, pues no era algo tan común a lo mejor entre los judíos, que normalmente se casaban, ¿no? Así es. También el hecho de que, por ejemplo, eh, esta ya es Matilde de Toscana, pero ya es otra cosa. Es que tiene una animación automática y se va solita. El hecho de que fuera justamente la que entrara primero al sepulcro. O sea, hay quien dice, bueno, es que esa función le tocaba el amortajar, ¿no? Tanto el entrar primero al sepulcro, ¿no? Uh -huh. Eh, como el amortajar al pariente muerto, Uh pues -huh. eso le tocaba a la mujer más cercana. O sea, si había esposa, la esposa, si no había esposa, entonces la madre, ¿no? Así Entonces, es. pues, ¿quién es la que está ahí envolviendo en el sudario a Jesús? Pues es María Magdalena, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues eso en la tradición judía o en la cultura judía de aquella época implicaría que tendría una relación, pues, más cercana tal vez inclusive que la de María, ¿no? Con Jesús. Podría ser, yo cuando estaba en la preparatoria, o sea, ya tiene un buen rato, salió también esta película, ¿no? De la última tentación de Cristo. Y justamente se habla, ese es el tema de la película, el tema central es que hubiera pasado, ¿no? Lo ponen como una suposición, que Jesús, en lugar de que hubiera sido célibe y que se hubiera dedicado a predicar, bueno, además de eso se hubiera casado con María Magdalena. Entonces, es una película muy interesante, el punto de vista, pues, del director es como muy particular, con una carga de reflexión muy importante, porque pues uno, bueno, te estoy hablando de que eso, cuando yo estaba en preparatoria, pues, no sé, sería, pues no sé, ya tiene muchos años, eso eran temas como muy prohibidos. De hecho, si mal no recuerdo, esa película aquí en México la prohibieron porque atentaba contra la religión católica y toda la creencia de la religión católica. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, en realidad nadie puede documentarlo porque nadie sabe qué fue lo que pasó, porque pues los que han escrito esa parte de la vida de Jesús, pues escribieron lo que pudieron, lo que quisieron y pues como dicen, Dios les dio a entender. Pero nadie sabe en realidad hasta dónde llegó todo eso. Entonces, ¿pudo haber sido su pareja? Yo creo que sí, pues es una posibilidad. No por eso deja de ser importante su doctrina o el cariz que él explicó y que tanto proclamó, ¿no? Como parte de la religión cristiana. Bueno, que en realidad, digo, también hay que ver que Jesús no nació, vamos, no creó él el cristianismo, o sea, él nunca dijo que estaba creando una nueva religión, y eso es muy importante, o sea, que después los que le siguieron hayan decidido ocupar sus doctrinas para crear el cristianismo es otra cosa, porque hasta donde yo entiendo, Jesús nunca dijo que él quería crear una nueva religión y que él quería que la gente cambiara de parecer. O sea, él lo que quería es que la gente se hiciera consciente de que estaba atentando contra la religión que en esa época era de los judíos. O sea, en realidad él era judío. Y si era judío, pues lo más común es que se hubiera casado, porque los judíos no Claro, tienen célibes, no practican el celibato, hasta donde yo entiendo. claro. Sí, él venía más como a reformar, no a reformar, sino a redefinir o a
Sí es. reinterpretar, ¿no? La ley mosaica, porque bueno, pues ya, o sea, había una interpretación demasiado exagerada, a veces demasiado eh, al pie de la letra, ¿no? Sin tomar en cuenta otras cuestiones. Y bueno, pues sí, o sea, realmente como dices, nunca me había puesto a pensar en eso, pero pues él nunca dijo voy a crear una religión. Ajá, no, no es como otras figuras, ¿no? No sé, como algunos otros que han diversificado las religiones, sino él nunca dijo yo de aquí voy a crear una religión y todo el mundo me va a seguir, no como lo comprendemos ahora. O sea, lo que quería era que se reubicara la religión judía, pero más en la parte mística, porque se había perdido, ¿no? Y se había perdido, bueno, claro, porque como todo, el ser humano falla, y como el ser humano tiene por naturaleza el fallar, porque es parte de nuestro aprendizaje, entonces pues ya se había, digamos que pervertido un poco la religión judía de esa época, y entonces él trata de como reintegrarlo, como de darle una nueva visión, un poco de renovarlo, por decirlo así, pero no, nunca pensó que él creara una religión. Lo que pasa es que los seguidores de él pues empezaron con sus a explicar lo que Jesús les había enseñado y bueno, ya, ¿no? Después esto desembocó en que fuera ya una religión establecida por el poder y bueno, estableciéndose esta religión como parte política, como un movimiento político, pues evidentemente la guerra, la persecución, y pues todo esto que conlleva pues sí, la represión propiamente de la libertad de dogma, hizo que pues se perdieran muchas cosas y pues muchas creencias, ¿no? También. Y dentro de todo eso, pues eliminar un poco, digamos que la vida, por decirlo así, privada de Jesús, no se sabe si realmente estuvo casado o vivía con alguien. Sin embargo, ahora lo recuerdo, en alguno de los evangelios que se conocen como apócrifos, parece que Jesús sí habla acerca de María Magdalena y me parece que es Pedro el que se encela de ella. No, no recuerdo bien el dato, pero es algo así como que Pedro le reclama que por qué a María Magdalena le da más peso que a él, que es pues su seguidor, ¿no? Más ferviente. Y él como que le da a entender que María Magdalena pues es como su mujer, ¿no? Como su pareja. Bueno, donde se ve eso es en un libro gnóstico que se llama Pistis Sophia, Ah, también, claro, claro. ¿no? Que ahí Pistis Sophia se podría traducir como la fe de Sofía o la fe de la sabiduría, ¿no? Así es. Y se supone, ¿no? O en ese libro lo que narran es que Jesús, después de resucitar, sigue instruyendo a sus discípulos. Entonces ya les empieza a explicar, pero ya de una forma ahora sí muy, muy, muy elevada, ¿no? Ya hablando de los eones y los ancianos de los tiempos, y bueno, ya toda, toda esta jerarquía celestial que hay allá arriba, ¿no? Y la creación a partir de estos entes. Entonces Jesús les empieza a explicar, pero pues a veces pide que ellos expliquen también o ellos hacen preguntas. Entonces, pues el tema es que María Magdalena hacía unas explicaciones que Jesús apreciaba mucho y hagan de cuenta que era así como la Hermione, ¿no? De Harry Potter, que Claro, siempre claro. estaba diciendo y opinando, y yo me lo sé, y yo se lo digo. Entonces Pedro, pues sí, efectivamente se encela, ¿no? Y dice, bueno, pues ¿por qué le das tanto peso a esta mujer? E inclusive María Magdalena también se queja de Pedro y dice, bueno, pues es que Pedro no quiere a las mujeres, ¿no? Entonces, hay todo un tema. No sé si eso derive, ¿no? Después en cuestiones como que haya desaparecido de facto la figura de la diosa, ya por ejemplo con estas religiones patriarcales, ¿no? El judaísmo, el islam, el cristianismo. Pero bueno, pues en ese libro, que es un libro gnóstico muy antiguo, Ujú, pues sí, sí, claro. puedes darte cuenta que ya había como una división, ¿no? Entre lo masculino y lo femenino, entre Pedro y María Magdalena. Y hay otro evangelio, que ese sí no recuerdo cuál es, Ujú. donde efectivamente a María Magdalena la llamaban, me parece que la discípula preferida. Así es. Ah, El- sí, yo lo he escuchado como por los evangelios apócrifos, pero sí.
Sí, y creo que también se dice, ¿no? Que Jesús la besaba en la boca, ¿no? Ujú. Este, claro, esos evangelios pues no están autorizados por la iglesia, pero a final de cuentas pues también son escritos que se han encontrado ahí en Qumran, en Nag Hammadi y demás, ¿no? Así es que al final, claro, están los escritos que ahora se han ido encontrando, más aquellos que desaparecieron o que están guardados y que no se pueden ver y tal, pero bueno, siempre, ¿no? Un artista, que eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? También como un artista que sí probablemente se pudo haber acercado a este tipo de textos y que pudo haber escuchado o aprendido de alguien este tipo de sabiduría, o digamos que un poco más oculta, después lo logra, ¿no? Plasmar en su obra, porque finalmente, aunque nosotros tal vez no lo alcanzamos a comprender actualmente, pero en esa época la gente viajaba mucho. O sea, como decía la vez pasada, por ejemplo, ¿no? Los maestros canteros, los que hacían las catedrales, las construcciones góticas, ellos viajaban por toda Europa, viajaban a África, o sea, viajaban un poco a la parte oriente, ¿no? O sea, todos estos viajes hacían que ellos aprendieran, porque iban y aprendían un tiempo del arte del lugar y luego lo regresaban, digamos que a Europa, lo llevaban a Inglaterra o a Escocia, ¿no? A la parte de Holanda, Bélgica, Francia, y luego otra vez regresaban, digamos que a la parte oriental, a África, Oriente, así, y aprendían otra vez y regresaban. Entonces, ese tipo de viajes, digo, lo comento porque también la obra que yo traigo, la de Bruegel, también es igual, él también estuvo viajando, o sea, es que no estaban encerrados como nosotros pensamos que estaban, hay como muchos velos puestos en estas épocas, pero en realidad la vida era, yo pienso que diferente a la que tal vez podemos pensar. Entonces, si el artista tenía, porque se hacen los grupos de artistas, ¿no? Siempre en toda la época del arte, pues, por lo menos desde la Edad Media hasta la época actual, hay grupos de artistas que se reúnen para intercambiar sus ideas y sale el colectivo, el estilo gráfico que se va a manejar en ese momento, ¿no? O sea, la convivencia entre artistas es muy importante. Entonces, yo no dudo que Miguel Ángel bueno, Miguel Ángel y los otros artistas hayan tenido este tipo de grupos en donde podían tener este tipo de pláticas, ¿no? Y también hay que ver que el artista tiene una mente más abierta. O sea, el artista en sí es menos prejuicioso, porque su forma de mirar la vida lo lleva a observarla, pero no con el prejuicio dogmático de una clase social en particular. Al artista le gusta ser diferente, ser como excéntrico. O sea, eso le Sí, gusta a los artistas. Su forma de mirar, aunque sean, digo, mirar yo digo porque hablo de las artes plásticas, pero vamos, los músicos, los escritores, siempre tienen esta forma de mirar la vida, o sea, el acercamiento a la vida cotidiana es muy diferente a la que tiene una persona que se dedica a otra cosa que no sea arte. se sienten especiales, ¿no? Los artistas, se sienten Por decirlo así, únicos. por decirlo Claro, claro, no, sí, sí, sí. Ahí me acordé no, rápidamente me acordé, alguna vez estudiaba el eneagrama, un día podemos hablar del eneagrama, es muy Muy interesante. interesante, Gurdjieff, ¿cómo no? Claro. Y justamente el eneatipo 4, pues es el que se siente especial, ¿no? El que es, pues sí, como los artistas que son únicos, ¿no? Aunque eso también les conlleva, son vidas de repente muy melodramáticas, ¿no? Disipadas, Y disipadas. disipadas también, pero bueno. Fíjate que, Oye, ajá, bueno, nada más rápidamente con respecto a la vida del artista en general, también a mí me gustaría comentar esto, ¿no? La forma de experimentar la vida del artista es como muy, aunque claro, incluye mucho la emoción y el sentimiento, pero también es muy mental. O sea, el artista tiende a pensar mucho. ah, No, no pero se queda solamente con la apariencia, o sea, sí tiene un proceso de reflexión como muy extraño, de repente. fíjate que curiosamente hay quien dice, por ejemplo, que justamente los angélicos lo que se buscaba es que no fueran tan mentales, que fueran más, pues sí, inspirados por allá arriba, por la divinidad, ¿no? Llámale como quieras.
Por ejemplo, había que Leonardo da Vinci también fue patrocinado por los Claro. Medici, Ujú, ujú. pero pues se dice que acabaron medio peleados con Leonardo, si lo quieres ver así, ¿no? Porque Sí. Leonardo al final resultó que no era un angélico, o sea, era un genio, pero era un genio totalmente mental. Era un genio que no metía las pasiones y las emociones en su trabajo, solamente la mente, ¿no? Era más mesurado, pero bueno, era más mesurado encomillado, porque también Leonardo tenía como, o sea, sí también tenía como un lado oscuro, muy oscuro, ¿no? Por decir, hay quien dice, y hay libros ya que hablan mucho acerca de este asunto de que Leonardo cuando pinta la Mona Lisa en realidad es él, ¿no? Es él vestido de mujer. O sea, digo, vamos, o sea, pero en realidad el artista tiene esta forma como de ver la vida diferente. Cuando yo hablo de que son muy reflexivos, no necesariamente me refiero a que son muy inteligentes, racionales, como, ¿cómo decirte? Como muy estructurados mentalmente, sino a lo que me refiero cuando digo que son muy mentales es que, o sea, tienen tantas ideas en la mente que necesariamente tienen que llegar a una introspección para saber qué de todo eso que piensan es lo más viable para representar. Esa sería como la parte mental. Ahora, claro, se dice, ¿no? En el arte que hay un momento de inspiración. O sea, en realidad, y claro, yo puedo invitar a todas las personas que nos escuchan o que nos miran a que hagan el experimento, o sea, leer algo y luego tratar de dibujarlo, no es tan fácil. O sea, vamos, aunque uno dice, ay, qué fácil, uy, sí, pero hazlo. O sea, toma un pedacito de algún texto que te guste y trata de dibujarlo con un lápiz. Vamos, no le pongas óleo, no le pongas nada, simplemente con un lápiz. Y es un trabajo mental muy complicado. No es fácil hacerlo. Entonces, imagínate los artistas cómo tenían que leer estos textos o tomar estas ideas de los Medici o del patrocinador en el momento y aterrizarlas en una imagen que además le tenía que gustar, pero además tenía que tener toda la técnica. O sea, en realidad, ahí estamos hablando de arte. De hecho, en la época del Renacimiento justamente es cuando se acuña, propiamente se empieza a mencionar a los maestros de arte como artistas ya, o sea, ya se les quita como el maestro propiamente y ya se vuelven artistas, porque antes eran de oficio, o sea, de oficio como había zapateros, peleteros, ya sabes, o sea, como de diferentes canteros, así, estaban los artistas gráficos, por lo que conocemos ahora como artistas gráficos, pero antes era de oficio, ¿no? Así como el electricista, ¿no? Y el que pinta, claro, con el tiempo, gracias a estos pintores que tú comentas y escultores, por supuesto se llega a pensar ya en un grado superior de lo que puede hacer el ser humano, tanto mental como prácticamente, o sea, como en la práctica, pues con manual, por decirlo así. Claro. Oye, y tú tienes, querías comentar algo también sobre la pintura flamenca, ¿no? Ah, Traías claro. ahí una obra. Sí, fíjate que, mira, voy a compartir mi pantalla Sí, por favor. para que veas esta obra que a mí me parece sumamente interesante. Esta es El triunfo de la muerte de Peter Bruegel, es un artista flamenco, la crea, me parece que, ahí voy a sacar el acordeón, dame un segundito, bueno, es de 1562-1563 se crea esta obra del triunfo de la muerte. Esta obra es muy interesante en el sentido de que Peter Bruegel en realidad era protestante, pero esta obra se la pide la Iglesia Católica. O sea, entonces él tiene que crear algo para la Iglesia Católica cuando en realidad, bueno, él ya estaba practicando la religión protestante y en ese momento iba a entrar, si mal no recuerdo, el duque de Alba ya a la zona de Flandes porque iban con toda la Inquisición para acabar ya con toda la herejía que se creía en ese momento. Entonces, lo que hace este artista es escoger el Apocalipsis de San Juan, desde la Biblia protestante, que es un poco diferente a la Biblia católica, y lo expresa a través del arte. Por eso te digo que se me hace muy interesante el ejercicio. Digo, no, claro, esto es una obra de arte, ¿no? Hacerlo una persona común, pues le va a costar un poco más de trabajo.
Si lo observamos, es una obra fuerte. Mira, esta parte, no sé si lo alcancen a ver, pero en esta parte de aquí, es que yo no sé dónde está la lupa aquí, pero bueno, en la parte de aquí, Creo que con el botón derecho, ¿no? Si le das, sale la lupa. ¿No? no, no, Ok. déjame. Regresémonos entonces. Aquí está. Pero bueno, mira, no importa, ya después la pueden buscar en internet y la pueden ver con todos los detalles sabidos y por haber. Todos estos son, se supone que los que estaban a favor de Cristo o que estaban siguiendo la doctrina cristiana, ¿eh? Por eso están vestidos de blanco. Se supone que todas las calaveritas estas que están aquí es la muerte enviada por Dios. No es la muerte enviada por el mal, sino enviada por la divinidad. Por eso no son tan aterradores. En su época, en la época de Bruegel, esta parte de aquí que parece como una rueda, son las torturas de la Inquisición. Entonces, en el fondo pone las ruedas, no me acuerdo cómo es el nombre de la tortura, pero el asunto es que dejaban a la gente aquí amarrada y la subían en estos palos muy altos y las aves se los comían. Entonces va presentando, aquí tienen un ahorcado, el que se suicida, ¿no? Hay como, por aquí está el potro, ¿no? Que le llaman también, que es otra tortura de la Inquisición, porque él a través de esta obra, se está quejando de todo lo que el ser humano es capaz de hacer en nombre de Dios, ¿no? Con todas estas torturas de la Inquisición. Todo lo que el ser humano puede llegar a pensar para maltratar a otro ser humano y en nombre de un Dios, ¿no? Entonces, esto es en la parte de atrás. En la parte de adelante, porque, bueno, Peter Bruegel lo que propone, o sea, digamos que una de las partes más interesantes de su obra es que hace la panorámica. La panorámica es que su obra está dividida en tres, o sea, tiene la parte de atrás, o sea, es decir, el fondo, que es como muy lejano, la parte media, que es lo que da la profundidad, y el primer plano, ¿no? Que sería donde se desarrolla la acción. Entonces es una panorámica que en esa época casi no se ocupaba. Casi todas las obras de la época eran en un solo, en dos planos, ¿no? O sea, atrás y adelante. Y él le incluye este tercer plano. Pero bueno, en la parte de adelante está, perdón, proponiendo que, por ejemplo, aquí el rey, el que tiene todo el dinero, igual se va con la muerte. Aquí es una parte de la obra muy dura porque bueno, aquí está una mujer con su hijo y el perro se los está comiendo y aquí la muerte se está llevando también al cardenal. O sea, este amigo también con todo y que era una persona trabajadora, la muerte se lo está llevando. Dentro de su obra se ven los avances de la época, como por ejemplo lo que sería la palanca, ¿no? Esta como trampa que parece que es de ratas, es en esta época donde se hace el descubrimiento de este tipo de ratoneras, ¿no? Y ahí está la muerte, está metiendo a todas las personas porque pues ya se murieron, son los ejércitos de Dios. Y también tiene relojes, tiene dos relojes, este es uno, donde se puede ver que también ya se empieza a marcar el tiempo dentro de esta obra. Todo lo que induce a pensar esta obra es que todo aquello que el ser humano toca, lo pervierte y lo lleva a su muerte. Lo único que salva al ser humano de esto es la música. Entonces, bueno, aquí también puedes ver todo esto, ¿no? Está el arlequín, el que juega, ¿no? Aquí la calaquita, cómo se lleva esta señora y tal, pero estos dos son los amantes. Y estos amantes, ella está cantando, él está tocando una viruela, también la calavera está tocando una viruela de arco, y lo que esto induce a pensar es que lo único que puede salvar al ser humano es el arte. Y por eso la muerte, a diferencia de todo lo demás de la obra, los está acompañando, mientras que en los otros, pues la muerte se los lleva. No importa si están comiendo, si están jugando, si se estaban riendo, nada es importante, sino que la música y el arte es lo único que puede salvar al ser humano pues del apocalipsis, ¿no? Obviamente de su muerte. Ok. Entonces,
Está muy interesante, ¿verdad? No, pues déjame desempolvar mi guitarra para a ver si De así. una vez para que, pues desde el punto de vista de este artista, bueno, y en la época, ¿no? Pues, ay, es que no, de verdad que, déjame ver si puedo aquí más encontrar la lupa, pero aquí hay una persona en este árbol que está desnuda con una flecha eh, que le llega por la espalda, lo cual habla de la traición, el que se suicida, ¿no? Que también aquí la muerte lo está recibiendo. Aquí en esta parte una señora embarazada que también muere con un charco de sangre. Pues todo esto porque pues el ser humano se pervierte por la religión, que en esta época era lo que estaba causando tantas guerras. Qué interesante pintura. Muy Oye, interesante. este Bruegel es el mismo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando vimos el Purgatorio, que estaba la mesa de los 7 pecados capitales? Tú pusiste una obra de él que es La Torre de Babel. A la Torre de Babel, ya, La ya, Torre ya. de Babel. La Torre de Babel. Tiene otra que también y es muy famosa la Torre de Babel porque, bueno, se ocupa mucho porque la forma de la torre, que es como una especie de helicoidal, como un caracol, ¿no? Que va subiendo, es una obra también eh, es que son muy bonitas en el sentido de que tiene una técnica impresionante, ¿no? Todo el detalle está muy bien logrado, pero más allá de eso es cómo el artista puede llegar a pensar o a concebir esa imagen mental para después aterrizarla en un lienzo. Son obras de gran tamaño, las de Bruegel, no son obras tan pequeñas como los otros pintores de la época que pintaban un poco más pequeño. Estas son de un formato más grande. Eh, Hay otra que se llama, no me acuerdo, creo que San Pablo, algo así. Él fue un pintor muy religioso porque, bueno, en esa época él trabajaba para la Iglesia Católica, aun cuando él era protestante, ¿no? También, pero era como un poco esta, por decirlo así, doble moral que muchos artistas tenían, porque si se abrían, ¿no? Diciendo que ellos tenían otra creencia religiosa, bueno, pues terminaban, como lo podemos ver aquí, en las torturas de la Inquisición. Entonces, pues a veces creo que sabiamente es mejor no decir la verdad, aunque no necesariamente es necesario mentir. Y bueno, ellos, sobre todo Bruegel y su familia, porque también sus hijos fueron pintores, tomaron los trabajos de la iglesia, pero siempre con la intención de dejar un poco subyacente la creencia protestante. Ok, muy bien, qué interesante. Uh Muy -huh. bien. Qué buena explicación de esta pintura, oye. Bueno, pues muchas gracias. No sé si tengas alguna duda, pero... Y bueno, sí, te puedo decir, aquí al fondo, si lo llegas a ver, es como un color rojizo. Esto quiere decir que el fuego que viene como de atrás, ¿no? Va a pues, acabar con todo. Va a ser una purificación absoluta, porque como que lo que Dios pide del ser humano no se ha conseguido y entonces a través del fuego va a purificar eh, a la tierra y entonces para que haya un nuevo renacer, ¿no? Entonces, y bueno, ya después si quieres lo acercas tú en tu computadora o lo ves en internet, todo esto pues son los ejércitos de Dios y esta es la muchedumbre que está en contra de la muerte, ¿no? Ah, Ya. y un detalle que también es muy interesante, este es el carretero de la muerte, ¿no? Esta es la carretita que muchos dicen que a las 12 de la noche pasa a recoger las almas y hay una escritora que se llama Selma Lagerlöf, que es, pues, no tan contemporánea, pero sí ya es creo que del principios del siglo XX, Selma Lagerlöf, y ocupa justamente este detalle de la obra para hacer su libro que se llama El carretero de la muerte, que bueno, ha sido hasta un cuento como infantil un poco, ¿no? Que luego se le cuentan a los niños y es una obra muy interesante que presenta Selma Lagerlöf a partir de este detalle de la pintura, ¿no? De la carreta con las calaquitas y los cráneos que va aquí, ¿no? Y la gente cómo se trata de esconder de toda la muerte, pero no se puede. Finalmente nadie se puede escapar de la muerte.
Muy bien, pues qué buen mensaje aquí. Ahora sí que no nos queda más que el arte, ¿no? Para poder, bueno, y eso, Gracias. como decías, el arte ahí te puede ayudar a lo mejor a retrasar un poquito, pero al final, o a lo mejor a morir feliz, ¿no? Pero al final, de todos modos, te va a tocar. Pues yo no sé si el arte te puede ayudar a ser feliz. Yo también hay la contraparte del arte, pues muchos artistas se han suicidado, ¿no? También hay que ver que el arte tiene de todo. Lo que pasa es que yo creo que lo que tiene el arte es que te permite experimentar la vida sin los prejuicios sociales. No es que el artista tenga, bueno, una necesidad digo, no es que un artista vaya a matar a alguien, por ejemplo, ¿no? Sino que muchos prejuicios sociales de esta doble moral que se maneja mucho, el artista no la tiene. O sea, la doble moral no la tiene el artista, al contrario, ¿no? Como que trata de experimentar. Y también por eso, a veces, pues muchos artistas han llegado a terminar con su vida, porque llega un momento en el que es tanta la conexión que pueden llegar a tener pues no sé si sea con la divinidad, no sé qué lleve a un artista a hacer tantos cuestionamientos del ser humano como tal, que decida mejor terminar con su vida antes de seguir viviendo en la sociedad en la que se encuentra, ¿no? Pero me parece que el arte lo que le permite al ser humano es precisamente buscar ese vínculo, ¿no? Con la espiritualidad, si es que así lo desea la persona, o bien con su interior, ¿no? Hacer una introspección, porque al final lo importante del arte gráfico o del arte de las artes plásticas es que te permiten imaginar, o sea, hacer uso de tu imaginación, porque bueno, yo creo que todo el arte, ¿no? Pero hablo del arte gráfico. ¿Por qué? Porque, como te decía hace rato, ¿no? Tú escuchas una melodía o escuchas un poema o lo lees o ves algo de la vida y lo quieres expresar en un dibujo, ¿cómo lo haces? O sea, independientemente de si sabes dibujar o no, o sea, eso no es importante. Lo importante es cómo lo expresas en la hoja, ¿no? O en el lienzo, cómo lo llevas. Por ejemplo, un poco hablando de Kandinsky, que él, por ejemplo, lo narra mucho en sus libros, ¿no? Él cuando empieza a crear el abstraccionismo, en realidad lo hace cuando estaba oyendo una ópera de Wagner y está oyendo la ópera en cuestión y de repente pensó en figuras geométricas, pensó en colores primarios y empieza a hacer ejercicios en lienzo con óleo de cómo se podría expresar esa ópera de Wagner desde el punto de vista gráfico, o sea, de figuras geométricas. Por eso, a veces cuando dicen, es que a mí me gusta la obra de Kandinsky, en realidad esa obra no se tiene que ver, porque no es para que la veas, la tienes que escuchar, porque lo que Kandinsky dice, tiene un libro muy interesante que se llama De lo espiritual en el arte, habla precisamente de que su obra no es para ser vista, sino para ser escuchada, aun cuando sean un lienzo. En realidad no es que tengas que apreciar el triángulo con el cuadrado y el círculo en los colores primarios, sino que lo que tiene que llevarte esa visión es escuchar sonidos que según él se crean en el espacio, o sea, en el universo, y que te pueden llegar a permitir tener una espiritualidad, porque Kandinsky era muy espiritual. O sea, él lo habla abiertamente, él es muy místico y escribe que toda su obra es mística, permite una aproximación a la espiritualidad a partir de la pintura combinada con sonidos que no escuchas en la pintura porque esos son parte de tu trabajo de introspección a la hora de ver la pintura, por ejemplo. Vale, muy bien, qué interesante todo esto. Oye, pues ya, creo que ya nos pasamos un poquitín, eh, pero bueno, estuvo muy bueno Está esta bien. sesión. Para la próxima, no sé, estaba yo pensando que a lo mejor pudiéramos hablar sobre
sobre algún personaje del esoterismo, ¿no? Así que fuera Pues, famoso, a lo mejor de Crowley, a lo mejor de Gurdjieff, no pues sé. yo de Crowley no sé mucho, me conozco más de Gurdjieff porque pues he leído algunos de sus libros y bueno, leí también de un poco de Ouspensky, que es como el discípulo de Gurdjieff y a mí me gusta mucho la mística pues sufí, ¿no? Y todos estos principios del sufismo que Gurdjieff lo trae a la época pues, contemporánea, ¿no? Porque no tiene mucho de esto de Gurdjieff. Y cómo también él se expresa, fíjate, con el arte y con la música y con la danza, ¿no? Porque Con al la final música, claro. Formas las... de Hartmann, ¿no? Así Las es. danzas de Gurdjieff. Pues muy bien, pues hablemos de Gurdjieff entonces, Muy para bien, seguir en esa línea del arte. ¿Te muy bien. parece? Pues. Y después hablamos del mito, porque yo tengo muchas ganas de hablar de los mitos y por qué son tan importantes en la vida, aunque la gente los vea como algo muy lejano, en realidad el mito tiene una forma de acercarnos a la espiritualidad. Muy bien, perfecto. Pues bueno, agradecemos mucho a todos los que nos han estado escuchando y viendo en esta poco más de una hora. Eh, pues nos vemos la próxima semana, ¿no? Otra vez en jueves. Y bueno, Gloria, te agradezco mucho la presencia de nuevo aquí en Paradojas Reconciliadas. Al contrario, Gabriel, muchísimas gracias a ti por permitirme platicar contigo. La verdad que siempre es un gusto compartir contigo, bueno, y con las personas que nos escuchan, y pues compartir también de arte y de todos estos temas que a veces uno tiene como esta curiosidad, pero no sabe con quién platicar o cómo o de dónde, ¿no? Aprender un poco más. Y ahora que hay tanta apertura de información, que nos permite, ¿no? Tener estos cuestionamientos, pero ya como más externos, o sea, haciéndolos como más, digamos que públicos. Y es muy interesante cómo a través de las nuevas tecnologías de información podemos expresarnos y podemos, pues, no sé, a lo mejor contestar alguna duda que alguna persona tenga. Muy bien. Pues gracias de nuevo por estar aquí, gracias a todos por acompañarnos. Yo soy Gabriel Ávila y esto es Paradojas Reconciliadas. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Gabriel. Que tengas muy bonita semana. Nos Igualmente, vemos. Gloria. Hasta luego. Suerte. Bye bye.